Bueno, Graciela, Lilian, un placer gracias. estar con vos acá como siempre. Una aventura. Una aventura. Sí. Y en nuestra sección del boletín tenemos una sección que se llama ¿Cómo comencé mi análisis? Y sería una pregunta para comenzar a dialogar de qué crees que te llevó a consultar por primera vez con un analista. Bueno, a ver, voy a tener que hacer un pequeño rodeo. Yo comencé mi primer análisis a los 16 años. Comencé mi primer análisis porque no le estaba pasando nada bien. Y no le estaba pasando nada bien, tenía un importante grado de sufrimiento, de malestar. Y creo que tiene que ver con cómo llegué yo a ese momento. Te cuento, yo vengo de una familia que estuvo como signada por una tragedia muy importante, como es la muerte de un hijo, el hermano mayor de mi madre, cuando mi madre era muy chica. Entonces, eso reconfiguró la vida de toda la familia y la de mi madre. Y cuando mi madre se casa, nazco yo, tengo dos hermanos menores, mi madre decide, casi te diría como una decisión absolutamente como tajante, salir de la provincia en la que vivíamos y venir a vivir a Buenos Aires. Entonces, el periodo en el que yo vivo en Buenos Aires, a partir de la salida de mi provincia, estuvo como marcado por una gran exigencia epistémica, te diría. Entonces, cuando yo llego a Buenos Aires, estoy con el colegio, entro a la Alianza Francesa y voy al conservatorio, o sea que mi día empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 9 de la noche, desde los 9 a los 16 años. A los 16 años todo eso se termino el colegio, termino el conservatorio, termino la Alianza. Y empiezo a pensar en estudiar medicina. En ese momento se produce como una especie de vacío muy, muy grande y al mismo tiempo yo tenía mucho miedo. Era una niña que cuando me quedo sin toda esa armazón de saber, me encuentro muy, muy desorientada, muy desorientada. Entonces empiezo un primer análisis con muchísimo miedo, con la idea de que le tenía también miedo al analista y que en realidad el analista me tenía que cuidar, me tenía que proteger, no me tenía que analizar, sino que me tenía que cuidar. Es un análisis fallido porque empiezo un análisis con un analista muy ortodoxo que a la tercera entrevista me pasa el diván. Yo tenía 16 años y iba 4 veces por semana durante un cierto tiempo, con lo cual el malestar se iba agravando porque era un análisis de la defensa, donde el analista, sin ningún tipo de mediación ni de metáfora, me responsabilizaba de absolutamente todo, con lo cual el malestar iba en aumento, el terror también y la desorientación mucho más. Pero al mismo tiempo me parecía que el análisis tenía que ser así, entonces tuve todo un momento de responder a eso. De responder a eso hasta que finalmente, bueno, le digo a mis padres que eso no va a continuar y bueno, digamos, a partir de ahí empieza como un recorrido analítico que continúa, te diría, radicalmente diferente y que digamos, que me empiezo a dar cuenta de que el analista no es alguien que me tenga que cuidar, sino que me tiene que analizar, ¿no? Y esto me parece que tiene un punto de inflexión muy importante a partir de una intervención, de una interpretación del analista, que es algo que tiene que ver con estar bajo el peso de lo simbólico, ¿no? Bajo el peso de lo simbólico, bajo el peso del saber y bajo el peso del dicho primero decreta, legisla, foriza, es oráculo, ¿no? Esa frase de Lacan. Cuando escucho eso, es como si se hubiera producido una especie de apertura, y casi te diría como una apertura
a los otros registros, ¿no? Entonces se produce como la posibilidad de pensar que no hay solamente lo simbólico, ¿no? Porque eso me alivia, además del peso que tenía para mí el amor a la verdad también, ¿no? Entonces se produce como un corrimiento. A partir de ahí, porque además yo siempre fui muy callada, entonces me costaba mucho hablar en el análisis, no me resultaba fácil hablar. A partir de eso empiezo yo a poder, digamos, disponer de la ficción del relato. Cuando yo empiezo a disponer de la ficción del relato, me empiezo a dar cuenta de que hay una manera de hablar totalmente diferente, que implica, por un lado, hablar, y por el otro lado, correr el riesgo de hablar. Claro. Y la posibilidad de encontrarte con algo totalmente nuevo, ¿no? Así que en el análisis mismo se produce para mí esa especie de torsión que me lleva a poder relatar. Yo no podía relatar, no podía armar una ficción. Claro. O sea que hay un uso distinto de la palabra. Hay un uso distinto de la palabra y hay un fluir de la palabra. Porque además el peso de lo simbólico y el amor al saber me conducían a mí a tener que decir cosas con una precisión, porque yo necesitaba que la palabra diera cuenta de la cosa. Entonces me parecía que hablar era perder el tiempo. Fundamental para perderle el miedo al análisis. Claro, o sea que hubo un efecto de liberación. Un efecto de liberación del peso afanísico del S2 también, ¿no? Porque yo iba al análisis a encontrarme con lo mismo de siempre. Por eso decís lo de la defensa. O sea, por eso digo lo de la defensa. Sí, la iba como cada vez fortaleciendo esa defensa. Exactamente. Y así y este punto que vos decís de, que yo decía liberación, o esa sensación de permitir lo nuevo, ¿crees que ha tenido que ver después con alojar el deseo del analista? Sí, digamos, creo que sí, pero además esto también tiene una larga historia que a mí me resulta muy divertido contarla, porque creo que tiene que ver con mi interés por la locura, que es un interés que yo tengo desde muy pequeña. Te cuento un recuerdo infantil que para mí es muy decisivo. Cuando nosotros éramos chicas, vivíamos en una casa y había un personaje que se llamaba el Loco, de apellido Salvado. Era el loco de la cuadra. Era un joven de una familia, como podría ser mi familia, que tuvo un brote. Y que entonces él se sentaba todas las tardes en la puerta de su casa y cuando yo pasaba pronunciaba mi nombre de una manera muy particular, porque hacía como un énfasis en pronunciaba mi nombre en diminutivo y prolongaba la I. Y a mí me generaba una especie de fascinación, encantamiento y terror al mismo tiempo, y un nivel de enigma impresionante. Es decir, que era una situación que, por recuerdo que tengo, como todo recuerdo encubridor, por supuesto, con una sonoridad, además era como mi nombre musicalizado, porque era una especie de canto, pero me generaba un enigma impresionante, a tal punto que yo volvía a mi casa y preguntaba: ¿qué le pasó? ¿Qué le pasaba? ¿Por qué estaba así? ¿Qué le habían hecho? ¿Qué había sido de su vida para que este hombre estuviera sentado, ¿no? allí? Entonces, mis padres me decían que era un enfermo mental, ¿no? Que estaba mal de la cabeza. A mí me generó un enigma siempre, que creo que además fue lo que me condujo a mí a estudiar medicina, a hacer la residencia en psicopatología. Es decir, que el enigma de la locura está presente en mí desde muy chica. A partir de eso, que sería como un acontecimiento traumático, no sé, podría decir que por ahí está el fundamento neurótico del deseo del analista. Salvar al loco. ¿No? El loco salvado y salvar al loco, porque me generó un enigma impresionante.
por supuesto ligado a la locura de la familia también, ¿no? Porque no era solamente la locura de afuera, era también la locura de adentro. Pero creo que algo más puntualmente relativo al deseo analista se puede situar cuando en el análisis mismo empieza como a desvanecerse el amor a la verdad. También salvar la verdad, ¿no? Salvar la verdad que tiene muchísimo que ver con la historia de la familia. Así que creo que en el mismo movimiento en que cae lo simbólico, cae la con la verdad, empieza otra versión de la cosa. Muy interesante ver ese enganche del enigma en relación a tu propia historia. A mi propia historia, sí. Y un acontecimiento de cuerpo, ¿no? Porque esto que era invocante, digamos, provocaba una especie de estremecimiento muy particular, ¿no? Que ahí aparece esto que decías, ¿no? El saber que ya no aparece desde lo simbólico. No, esto está como al lado de la carga de lo simbólico. Esto es algo que no entra ahí. Esto es el orden de una experiencia minimal, si vos querés, ¿no? Porque está, sobre todo porque para mí tiene mucho que ver con la sonoridad de esa letra que este hombre acentuaba, que por otro lado también era el modo que tenía mi padre de llamarme, el diminutivo, ¿no? Así que la sonoridad del nombre tiene todo. Y aparte lo que para vos, ¿no? Como música también, la sensibilidad que tenés a la sonoridad. Sí, a la sonoridad, sí, a lo fónico, al sonido. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.